Son las 10:33 y hace 102 años se publicó la novela Sur Zulita, que es la primera novela de Mariano Latorre, aunque él ya había escrito algunos textos previamente. Y este escritor y esta novela en particular son muy importantes para la historia de la literatura en Chile porque son considerados él y la novela como el momento en que aparece el criollismo en nuestra literatura. ¿De qué será todo eso? ¿Por qué vale la pena leer a Mariano Latorre hoy día? ¿Y por qué la editorial de la Universidad Alberto Hurtado trabajó junto a un grupo de destacados investigadores e investigadoras en la republicación de este texto en una mirada crítica, además que tiene un montón de textos asociados de estudio y que contextualizan este trabajo? Son algunas de las preguntas que vamos a estarle haciendo a nuestra invitada. Estamos con Lilian Arévalo, quien junto a Nicole Monti y Lorena Seguiel desarrollaron la edición crítica de este Sur Zulita de Mariano Latorre. Lilian, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a ti por hacerte este tiempo y contarnos básicamente respecto a por qué es importante leer a Mariano Latorre, porque uno ve los datos duros. Yo viví en la calle Mariano Latorre, en Macul, por mucho tiempo además, entonces fue como, oh, mira, mi calle. Y uno dice, qué fuerte que, claro, este señor, cuando yo era pequeña y vivía en esa calle, decía, este señor tiene que haber sido un señor muy importante. Pero ya a esas alturas no se leía a Mariano Latorre. Y es muy interesante que, a pesar de que él recibió el Premio Nacional de Literatura a mediados de los años 50, es muy raro encontrar un libro de él accesible a estas alturas, a pesar de que, de nuevo, es considerado el padre del criollismo, un movimiento que fue muy importante para la literatura nacional. ¿Qué sientes que pasó? Que se nos perdió Mariano Latorre de vista. Eh, bueno, en general la literatura que tiende más a la descripción, a las descripciones largas, al realismo, como que se pierde un poco. En cuanto a lectura, digamos, eh, canónica, ¿cierto? La que uno lea en el colegio o en la universidad. Y de hecho en la universidad, por ejemplo, es típico leer libros, no sé, se lee un libro de este tipo y generalmente no es Ursulita. De hecho, ninguna de las tres habíamos leído Ursulita cuando elegimos este proyecto. Yo lo conocía, porque yo soy más vieja que mis compañeras, que las coeditoras. Lo conocía desde de chica. De hecho, había leído el artículo de Seidomil Goich, que está incluido en el dossier de esta Ujú. edición, y lo incluimos porque precisamente es uno de los estudios importantes que existe, porque tampoco había mucho donde elegir. Eh, pero ahora está resurgiendo Mariana Latorre, por una cuestión yo diría que de una mirada cultural hacia la literatura chilena. La, la colección también, Biblioteca Chilena, tiene ese espíritu, ¿no? De recobrar, de fijar sobre todos los textos, por eso son ediciones críticas, de fijar los textos eh, de escritores y de escritoras que son parte importantísima, como tú misma decías al principio, ¿cierto? Mariano Torres es considerado el padre del criollismo y Ursulita, sin duda alguna, es su gran novela. Y es una novela que yo creo que vale la pena leer ahora, y de hecho los dos textos actualizados que hay, que uno es de Ignacio en el dossier, uno es de Ignacio Álvarez y el otro es de Natalia Cisterna, dos profesores, profesor y profesor, ¿cierto?, de la Universidad de Chile. Eh, pero ambos yo los conocí en la Universidad Alberto Hurtado, precisamente. Me hicieron clase cuando estábamos en el pregrado con mis compañeras, Nicole y Lorena. Entonces, y ellos dos retoman una mirada eh, asociada, digamos, al proyecto moderno, a la modernidad como proyecto fallido, ¿cierto? Eh, Ignacio pensando en el paisaje, en la relación del ser humano con el paisaje, y Natalia Cisterna en la relación, digamos, del hombre con la mujer, o del patriarcado mejor con la mujer. Ujú. Entonces hay muchas miradas y hay un asunto que a mí me interesa mucho. Yo ya no estoy dedicada a la, a la literatura, estoy dedicada a la lingüística, pero hay un asunto
que a mí me llama mucho la atención de Sursulita, que es la mirada, obviamente masculina, de la sexualidad de la mujer. Y de las mujeres, obviamente, del campo. Mujeres que Ujú. son, aquí estoy con, ¿me está sonando algo? ¿No suena para ustedes, cierto? No suena para nosotros, no, pero Ah, si ya, quieres, entonces no importa. si quieres, si te distrae, apágalo nomás mientras yo le cuento un Sí, poco a quienes nos escuchan un poco de qué se trata Sursulita, ¿no? Que está ambientada en la aldea de Huerta del Maule, en lo que hoy día es San Javier. Y básicamente es la historia entre un joven provinciano llamado Mateo, que vive una historia de amor con una profesora rural llamada Mila. Y claro, está esta historia de amor, ¿cierto? Con todo el melodrama, ¿cierto? Toda la tensión que puede existir, pero una de las cosas que se le celebra a esta obra hoy día, aunque en su momento no tanto, y vamos también a hablar de eso, es el trabajo sobre todo el contexto, ¿no? Y la idea de cómo estas relaciones humanas se viven en un contexto en donde la naturaleza tiene un rol muy importante, y de hecho Sursulita es el nombre de un ave de la zona, ¿no? Entonces, quizás hablemos un poquito de eso, ¿no? De lo que tiene para mostrarnos hoy día, a pesar de que en su momento, cuando la novela se publica, en 1920, no es tan bien evaluada. claro, como cualquier movimiento que de alguna forma transgreda lo que ya está establecido, lo que se conoce, eh, tiene resistencia. O sea, todos los movimientos literarios tienen algún componente de resistencia y que es definitivamente importante, digamos, para que se desarrolle el movimiento. Creo yo, así lo interpreto yo. Y es tan grande esta resistencia que se produce esto de la querella del criollismo, que es un movimiento cultural, digamos, podríamos decirlo así, en que se pelean. Y los grandes exponentes de las dos partes son Lacham, por un lado, a favor de... Lacham es un fan de, podríamos decir que es un fan de Mariano Torres, y Alone, Hernán Díaz Arrieta, ¿cierto? Que Hernán Díaz se llama, Alone, mira, qué coincidencia, con otro escritor. Eh, se, se confrontan, ¿cierto? A través de la prensa, a través de artículos, y de Alone obviamente no incluimos nada en la edición, pero sí del Lacham. Está el prólogo del Lacham de la edición de 1949, que nos costó mucho encontrar esa edición. Eh, y está también una parte de la historia del periodismo de Lacham. Ahora, es interesante quizá, Lilian, decir que es un poco lo que hace ruido, ¿no? En su momento, y a mí me llama mucho la atención porque el criollismo, claro, aparece, decimos hoy día, ¿no? En la lógica del canon, en 1920, es mirado con cierto nivel de sospecha por, uno podría decir, los escritores más sofisticados que lo encuentran así como, bueno, pero ¿por qué hay que dedicarse tanto tiempo a describir el campo? Básicamente, un poco la mirada que dicen, ¿no? Y luego uno piensa que 40 años después, con las nuevas literaturas, con el nuevo cine chileno, con el canto nuevo, ¿no? La mirada sobre lo propio termina siendo absolutamente fundamental para el pensamiento social y el pensamiento cultural de ese momento. Y Mariano Latorre y su gente, uno podría decir que le siguieron después, estaban ya poniendo el énfasis ahí, no en esta lógica europeizante, de la que Alon, entre otros, era tan fan, Ujú. sino también de decir, oye, pero nosotros tenemos cosas que mostrar y es importante no solamente contar la historia humana, sino hablar del contexto en que se suceden estas historias. Es interesante como, de alguna manera, claro, uno dice es vanguardia, pero es vanguardia celebrando lo tradicional. Y ahí quizás aparece un ruido, ¿no? Claro, y también surge la pregunta de la representación. O sea, uno de los desafíos grandes de fijar el texto de Mariano Latorre eh, es también mirar cómo hay inconsistencia, podríamos decirlo así, en la forma en que él eh, representa el habla, por ejemplo, campesina. Hay inconsistencia en el sentido de que algunas veces escribe las palabras de una forma, otras veces la escribe de otra, eh, o a veces, por ejemplo, los campesinos dicen on Carmen y otras veces dicen don Carmen,
eh, y siempre hay inconsistencias con los mismos personajes. Ese tipo de inconsistencias nosotros las dejamos, o sea, obviamente no las tocamos, eh, pero ahí surge también la pregunta de la representación, o sea, qué tanto conocía Mariano Latorre el habla, bueno, él tenía la gracia de ser provinciano, podríamos decirlo Claro, así, él era de ¿cierto? Cobquecura. Claro, no es santiaguino, pero igual es parte de una élite, Ujú. incluso de Cobquecura. Entonces, eh, también siempre me surge la pregunta sobre la representación, o sea, eh, qué tanta autoridad tiene, digamos, para representar el habla campesina, por ejemplo, pero sin duda alguna es un mérito literario que estén representados estos personajes que existen. Uno que me causa, como que le tengo cariño, el personaje de Quicho, que es el niño chico, y él tiene una forma muy particular de hablar. eh, Habla como con preguntas. Cuando responde algo, pregunta algo. Y al final dice, tiene una muletilla y dice es que. Eh, ¿Dónde iba a ir es que? ¿O cómo se iba a llamar es que? Eh, y me recuerda mucho a un dicho que decía mi mamá cuando yo era chica. Decía, hoy me recondinar es que. Me recondenar es que. Yo pienso que era como eso. Eh, y ahí me surge como la idea de que definitivamente algo conocía Mariana Torre, el habla campesina, y de alguna forma tiene un poco esa autoridad. Ahora, Y ahí uno podría dime, pensar, Liliana, es que esa es una clásica reflexión respecto a quién ha tenido el privilegio y el poder del discurso, ¿no? Porque, claro, nos quejamos, ah, decimos, claro, bueno, es que, claro, el mundo popular o el mundo rural no está correctamente representado, claro, porque el mundo rural, el mundo popular no ha podido autorrepresentarse hasta muy recientemente, e incluso ahí con ciertas distancias, porque para poder llegar a representarse hay que tener un cierto nivel de distancia con respecto a sí mismo y hay que tener las herramientas para poder entrar al espacio del discurso. Entonces, lo interesante probablemente de la Torre en este ejercicio, estamos hablando de 1920, es ujú, poder acercarse. Luego, se puede entender que pueden haber ciertas distancias, pero ya el ejercicio de querer mostrar este mundo, que yo creo que esa es una de las cosas que le mm, miran feo en su momento, ¿no? Así, pero ¿por qué estamos hablando de campesinos chilenos? ¿Pero qué de interesante en eso? ¿No? Un poquito desde el esnovismo de qué es lo que vale la pena contar. Yo creo que ahí hay un claro, ejercicio que es claro. interesante y que está en el corazón del criollismo. Y eso ha pasado también con otras novelas. Bueno, pasó también con Baldomero Lillo, ¿cierto? Que representa el mundo de los mineros. Ujú. Otro más que también es parte como de una élite, pero que se mete en el mundo de los mineros, del mundo popular. Está también, no sé, en Nicomedes Guzmán, después, posteriormente, o Juana Lucero. Eh, y siempre surge, como te decía hace un ratito, siempre surge esta mirada, no sé si será academicista o europeizante, no sé, eh, que quiere mantenerse en ese nicho, digamos. Eh, y yo creo que ahí está el valor también de volver a Sursulita, que es un poco lo que dice Ignacio Álvarez. Bueno, en la contratapa un trozo, un pedazo del texto que él escribió, que no escribió para esta edición, pero que sí pudimos incluirlo en esta edición. En cambio, el de Natalia Cisterna sí lo escribió para esta edición, por si acaso, paso el aviso. Eh, es un texto exclusivo que está solo en esta edición de Sursulita. Y vale la pena por el tema de la mirada cultural. Eh, pero también es una novela, tú describías una historia de amor, y es súper, eh, eh, es curioso en ese sentido porque podríamos decir que la historia de amor que tú dices es más bien de Mateo, el Orduy. Mm. Él tiene esta mirada como romántica y se enamora y quiere salvar a Milla y quiere llevársela y quiere, que eso también es otra cosa, o sea, como la mirada de la vida de campo como algo no suficientemente bueno. Claro. Eh, pero Milla no tiene esa historia,
esa idea como romántica, yo no veo por lo menos amor romántico en Milla. Eh, y eso también es curioso, es una historia de amor un poquito extraña en ese sentido. Claro, que están lugares distintos y también ahí hay un ejercicio, como tú decías al principio, ¿no? De explicitar la mirada masculina Ujú, sobre la fantasía femenina, sobre lo que se supone que la mujer exacto, quiere y cuál es el rol del hombre en tal cual, suplirle a esa mujer lo que ella debería tener. Sursulita exacto. acaba de ser reeditada, les contaba yo, por la Universidad Alberto Hurtado. Hablamos con Lilian Arevalo, una de las académicas que estuvo a cargo de esta edición crítica junto a Nicole Monti y Lorena Seguel. Y en el texto, como ella va describiendo, para que ustedes se hagan una idea, está la novela misma, que son más o menos 300 páginas, pero hay material, y ahí quisiera con eso ir cerrando para que la gente sepa con qué se va a encontrar con el libro. Se va a encontrar con la novela de Mariano Latorre, que como tú dices, igual no está intervenida, y con textos que fueron escritos en su momento respecto a la novela y con textos que han sido escritos ahora. Cuéntanos un poquito respecto a esa selección que ustedes hicieron de materiales para acompañar Sí, esta edición. sí, Antonella, antes de eso me gustaría contarles un poco a quienes nos escuchan que esta edición es crítica porque nosotros cotejamos las 5 ediciones que se publicaron mientras La Torre estuvo vivo. Es decir, entre 1920, la de 1920 y la de 1952, que fue la última. Mariano La Torre murió en 1955. Son 5 ediciones en total y las cotejamos, es decir, las comparamos siempre privilegiando la última, la del 1952, porque se asume que cada una de las ediciones que se publicaron mientras el autor estaba en vida fueron revisadas por el autor. Entonces, y marcamos, esta es una edición anotada en el fondo, marcamos las diferencias que eran importantes. Por ejemplo, hay un cambio de Ujú. personaje, de nombre de personaje. En las 5 ediciones, un personaje cambia de nombre en la novela. Eh, Eso es muy curioso. Eh, entonces, es un trabajo de comparación en el fondo, de Ujú. comparación de 5 ediciones. Eso por un lado. Entonces es una edición anotada. Hay muchas notas a pie de página, notas culturales, notas lingüísticas, notas de comparación de las 5 ediciones. Y el tema de elegir el dossier fue arduo, pero fue súper entretenido finalmente. Lo que te contaba hace un ratito, Ignacio Álvarez de alguna forma forma parte de esta edición porque él nos ayudó a elegir, nos sugirió Sursulita, y, y nos convencimos finalmente de hacer esta edición. Y Natalia Cisterna yo le pedí y amablemente ella aceptó escribir un artículo para esta edición. Y lo demás fue, la Champ tenía que estar, como te decía, que era como un fanático de... Y hay 2 textos más, el texto de Sedemoy Goich, que tenía que estar también en su mirada sobre su solita. Imagínate que yo la conocía, yo la había leído, no había leído la novela, pero había leído Ujú. el artículo de Sedemoy Goich. Y, y otro más de Aldo Torres, que es una apología de su solita, que nos pareció interesante que estuviera también ahí. Y además una cronología que ustedes desarrollaron y una Sí, extensa bibliografía de donde vienen también las notas y las apreciaciones. Así que hay que decir que esta colección que está sacando la editorial Universidad Alberto Hurtado con esta colección de bibliotecas chilenas es de verdad, es una maravilla porque están las obras, uno puede acercarse y ver las obras, pero además uno puede acercarse a través de los distintos textos que se levantan para poder apreciar la obra, para poder contextualizarla. Mi recomendación es como que lean la obra primero y después, si quedaron con curiosidad, vayan ahí leyendo los textos alrededor. sí, sí, porque además en los artículos, por ejemplo, el de Álvarez y Cisterna, hay harto, harto detalle de la novela que es mejor Sí, pues mejor encontrarse con no la obra leerlos antes. primero, sí, no tener los spoilers. Hemos conversado Claro, con la exacto. académica Liliana Arevalo, coeditora de esta edición crítica de de Sursulita, de Mariano Latorre. Muchas gracias, Lilian, por este tiempo. Gracias a ti, muchas gracias. Que Nosotros estés muy bien.
Cerramos el programa despidiendo a Lilian, recomendándoles que consigan esta belleza de libro editado por Ediciones Universidad Alberto Hurtado, y nos encontramos mañana a las 10. Que estén muy bien, chao. Chao.